pero ¿cómo voy a predicar o cómo voy a decir algo que yo no he vivido? Y es que durante muchos años yo tuve el cabello liso. Mira que yo no soy de cabello liso. No tienes el pelo rizado. Rizado. Y me forcé durante más de 10 años a tener el cabello liso porque ese era el estándar, porque es que así me tenía que ver. Y te digo que desde que tengo el cabello así, o sea, me siento más yo que nunca. Para yo poder aceptarme como yo soy, para poder transmitirle a otras personas, aceptarse tal cual como son. Pero cuando empiezas a estudiar coaching te das cuenta que muchas cosas tienen que tocarte primero a ti y las tienes que vivir primero tú para poderlas transmitir a otras personas. Coaches trabajamos en dos tiempos. En el tiempo presente, que es donde estás, y en el tiempo futuro, que es para donde quieres ir. Es correcto. ¿Sí? De pronto las personas no pueden avanzar es por eso, porque tienen algo que los está bloqueando, que no saben qué es y que muchas veces viene de costumbres, de hábitos, de situaciones que han venido atravesando a través de los años y no encuentran como una salida. Hace mucho tiempo el término coach o life coach se puso de moda. Nadie sabía de qué se trataba el tema. Muchas personas se volvieron life coach y después se pasó al otro extremo el asunto. Ya el término se utilizó tanto que empezó a perder valor. Pero los que se han quedado, los que han seguido con la carrera de coaching o de life coach, son aquellas personas que realmente se conectan con la premisa o con la misión que hay detrás de convertirse en un ser humano que desea ayudar a otros. En el día de hoy vamos a hablar sobre una rama del coaching, entenderlo un poco más, pero desde la historia. Por eso estamos haciendo esta introducción. Vamos a hablar sobre el coaching ontológico, pero desde la historia de nuestra invitada de hoy, Laura Navarro. Laura, bienvenida. Gracias, Jats. Un gusto estar acá. Bueno, entonces, vamos a hablar hoy sobre el coach ontológico. Es un término que no es muy conocido. O sea, no es voz populi. No es que todo el mundo diga, sí, coach ontológico, claro. Total. Life coach, sí. O coach de vida, como se dice en español. Sí es un término más conocido. Pero antes de arrancar y de entender de qué se trata, tú me estabas diciendo ahorita que tenías 30 años antes de que prendiéramos la cámara. Sí. Te ves más niña, te ves más joven, pero tienes 30 años. Cuéntanos qué estaba pasando con tu vida. O sea, ¿cuál es la historia? Porque normalmente la persona que estudia coaching o que se mete en coaching es porque hay algo detrás que hizo que dijo, mira, yo estoy aquí, esto no, y ahora me quiero ir para allá. ¿Qué pasó? Cuéntanos cómo llegaste hasta allá, hasta ese punto de inflexión y de qué se trata todo esto que estás haciendo. Sí, Jats. O sea, bueno, empecemos hace como 3 años. Yo trabajaba en un banco. De hecho, duré 7 años trabajando en un banco. ¿Qué estudiaste tú antes? Negocios internacionales, pero nunca lo ejercí. La carrera del futuro. Ok, bien. Y nunca la ejercí. Y bueno, entré al banco cuando tenía 19 años. 19. ¿En qué Sí. año te graduaste de la universidad? ¿Cuántos años tenías? O sea, bueno, a ver, para contarte un poquito acerca de mi historia, yo empecé a trabajar a los 17 años. Fui practicante del SENA. Estudié comercio exterior. Ajá. Ya. Entonces, bueno, me hice las prácticas en una empresa de envíos y ahí duré trabajando como practicante, luego me contrataron fija y pues empecé a trabajar muy joven. Entonces, luego, después de ahí, cuando terminé de hacer las prácticas del SENA, pasé a otra empresa que era de químicos y de transporte y después de ahí me volvieron a llamar de la empresa de envíos, donde había hecho las prácticas y volví ahí. El SENA, para aclarar a las personas que no son bueno. de Colombia, Sí. Explica un poquito qué es el SENA. Bueno, el SENA es el Servicio Nacional de Aprendizaje, es gratuito aquí en Colombia y pues tiene diferentes cursos tecnólogos y técnicos en diferentes áreas que uno puede escoger con la que tengas más afín. Duras estudiando alrededor, o sea, tiene una etapa lectiva y una etapa práctica. La etapa lectiva es toda la parte académica y la etapa práctica pues ya es cuando vas a poner en práctica eso que aprendiste. Entonces, bueno, gracias a eso fue que yo empecé mi vida laboral. Después de haber trabajado en esa empresa de envíos,
me salió la oportunidad de trabajar en un banco. Y bueno, era, pues tenía 19 años, tenía como la idea de que trabajar en un banco era lo mejor, era súper bueno, tenía muy buenas prestaciones. Y mi abuelo en ese tiempo estaba vivo y me decía como, esa es una gran oportunidad, salte de allá de la orden mía y ahí eso es fijo, es el trabajo fijo. Vas a hacer carrera. Vas a hacer Vas a salir carrera, adelante. te pagan súper bien, eso es, el banco siempre va a haber. Entonces, yo bueno, sí, y a mí también me gustaba la idea, la verdad. Entonces, llegué ahí por un amigo, que de hecho nos postulamos los dos, él no quedó, curiosamente, quedé yo. Él quedó en otro banco, él hizo proceso en otro banco, y bueno, yo empiezo a trabajar ahí, empiezo como cajera, y como cajera medio tiempo. Y bueno, empecé a trabajar ahí, todo era color de rosa, 19 años, ganaba súper bien. Entonces, aparte era medio tiempo, entonces tenía medio tiempo para hacer lo que yo quisiera. Entre eso seguía estudiando en la universidad y sí empecé a estudiar en la universidad. Y me gradué de la universidad en el 2021, realmente. Tuve que cambiar de universidad porque el horario del banco no me dejaba estudiar en el horario de la universidad. Entonces me tocó pasarme para otra universidad. Y seguí en el banco. Ponle tú que ya como 7 años ya de haber trabajado en el banco, que dicen que la vida se le tiene como ciclos de cada 7 años, las Sí. cosas se... Hay unos que son supuestamente de 9, hay otros que son de 7, bueno, sí, pero sí es cíclica, sin Sí, duda dicen alguna sí que- es cíclica, que sí hay sí. ciclos, hay ciclos. Exactamente, que hay como ciclos y a los 7 años yo me empiezo a sentir como incómoda. O sea, duraste 7 años metidas en el banco. Sí, de lleno, trabajando. Ya así. no eras cajera después de... No, seguí siendo cajera todo el tiempo. Me Ok. postulé a otros cargos, pero siempre pasaba algo ya y no. Ok. No seguía. Que eso siento que en cierta parte me empezó a frustrar. Como de, bueno, ya. No poder avanzar. Exacto, porque bueno, yo digo, bueno, sí, y aparentemente todo estaba bien y a último momento no. Que muchas gracias, que muy amable. Entonces yo quedaba como, bueno, pero... Y yo preguntaba qué pasó en el proceso para pues yo saber de pronto qué está sucediendo, que no está encajando. De pronto, no sé, es algo de expresión, de comunicación. Sí, pero nunca había una respuesta. Entonces, ya como pasando 7 años, yo digo, bueno, ya yo me siento como que esto no es mi lugar. Siento que este no es mi lugar. No me estoy sintiendo cómoda. Ya me estaba dando como molestia todo. O sea, como que ya me estaba fastidiando el entorno. No mis compañeros, porque mis compañeros, ellos hacían que todo fuera más sobrellevable. Pero yo sentía que todo era como muy mecánico. Mecánico, claro. Todos los días llegaba a la misma hora, me sentaba, hacía lo mismo todos los días. No sentía que había como algo que me diera como... Y yo soy una persona muy dinámica, pero durante 7 años estuve como haciendo lo mismo en una silla, en un computador, y yo me sentía como que ya yo había pasado como un ciclo. O sea, como que ya esto se está acabando. Y yo decía, pero bueno, pero entonces, ¿qué hago? Porque pues no me voy a ir así y dejar de cómo me mantengo. O sea, no puedo. Bueno, me independicé entre otras cosas. Mientras estuve en el banco, yo vivía con mi abuelo y con mi mamá, mis hermanas. Bueno, mis abuelos, mi mamá y mis hermanas. Decidí independizarme. Poco después que mi abuelo fallece, poco después, no, unos Este años personaje después. que te dijo que te quedaras en el banco y que era el mejor del mundo, este es el mismo abuelo. Sí, el mismo abuelo. Ok. Sí, él fallece y él estaba contento porque yo estaba en el banco hasta cuando él estuvo. De hecho, cuando yo entré al banco, unos meses después él fallece, cuando Ok. yo entré al banco. Entonces, bueno, ya pasan años y yo me mudo, me independizo, entonces yo digo, bueno, si ya estoy viviendo aparte, pues ya necesito como pensar mejor las cosas y estructurarlas antes de tomar la decisión de irme así de la nada. Y yo siento que uno atrae lo que uno quiere. O sea, como que la energía se siente y se transmite y como que ya mi mente estaba pensando en qué hacer, hacia dónde irme, cómo moverme. Y empecé a pensar, en ese momento estaba como muy de moda, no sé si todavía lo está, el tema del Ikigai. ¿De qué? El Ikigai, ¿no lo has escuchado? No. Ok, el Ikigai es una herramienta japonesa en la que... Ah, ya. Ya. Ya, creo. Pero aclárala. Sí, es una herramienta como japonesa en donde básicamente busca el propósito de la vida, de tu vida. Entonces, tú tiene 4 esferas, entonces tú está dividida como en lo que eres bueno haciendo, en lo que te pagarían por hacer,
en lo que disfrutas hacer. O sea, son varias... Es un método Sí, es que todo te un permite método tener claridad con respecto a qué es lo que quieres de hacer. propósito de tu vida. Exacto, Ujú. en lo que eres bueno, en lo que harías sin que te pagaran y todo eso. Entonces yo tomo el Ikigai y digo, bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que es. En Exacto, qué soy buena, en qué me que soy gustaría buena. hacer sin que me pagaran. Ah, Entonces me doy cuenta que me gusta mucho escuchar a las personas. Es algo que se me da. Es eso lo como muy... descubriste haciendo Cuando este hice test, el este Ikigai, método. exactamente. Que soy muy buena escuchando a las personas, que me gusta acompañar a las personas en sus procesos. Y dije, bueno, puede ser algo por ahí. No tenía claro nada en ese momento, solamente tenía ideas. Y dije, bueno, que también quería montar un negocio, pero no sabía de qué. Entonces era como que, bueno, si quiero montar algo, pero no sé. Un día, me acuerdo yo que fue en julio, ese día yo voy a trabajar como todos los días normales. Al final de la jornada, cuando ya me voy a ir, mi jefa me llama y me dice, ven acá, Laura, necesito decirte algo. Mm. Y yo lo sentí. Y yo dije, yo creo saber qué es, pero igual, vamos a ver. Me llama a la oficina de la gerencia y entramos. Éramos 3 personas, mi jefa, otra chica de pyme y yo. Y pues me dice, mira, ya estaba muy nerviosa, lo recuerdo. ¿Tú? Las 2, pero ella estaba más nerviosa que yo por darme la noticia. O sea, creo que era la primera persona a la que ella tenía que despedir, literalmente. En su vida. En su vida, sí, porque ella estaba muy Tensionada. tensionada. Y bueno, ya yo sabía cuando ella se acerca y me dice como, Laura, mira, pues el banco optó por prescindir de tus servicios, tal, es que... O sea, ella estaba muy conmovida. Yo también cuando la veo así, yo como, bueno, sí. Y entonces como que se me viene todo encima. Yo digo, o sea, sí, yo siento que yo atraje esto. Porque yo no quería estar Totalmente, aquí. claro. Entonces como que siento que la vida me respondió. Y creo que era la única manera de que yo hubiera dado un paso ya. Porque yo no creo que yo me hubiera ido así nada más. Porque yo tenía muy buenas prestaciones ahí. Tenía un buen salario, vacaciones, primas extralegales. O sea, yo tenía unas comodidades que... Sí que te mantenían, que ese es el juego del sistema. Mantenerte atrapada para que tú mantenerte ahí. seas un esclavo del sistema y tú digas, bueno, ¿qué tal? No, pues, y te quedas. Exacto, que bueno, duré 7 años ahí. Bastante. Entonces, es bastante. Y yo digo como, bueno, o sea, yo... Pero te indemnizaron. Sí, Te me dio- indemnizaron. ahí te dio una gabela para poder... Exacto, para poder mirar qué podía resolver en mi vida. Y bueno, yo me voy, ese día yo estaba como procesando todo. Yo lo único que le digo a ella cuando me levanto de la silla, le digo, dame un abrazo. Y ella me abraza. Y me dice, te va a ir súper bien, Laura. Tú eres una muy buena empleada. Te ha ido súper bien todo ese tiempo. Aparte, no dato menor, ella fue la que me hizo toda la inducción en el banco. Oh. Entonces... Era cercana. Exacto, ya nosotras... Te quería. Exacto, ya nosotras pues nos conocíamos y habíamos trabajado en diferentes momentos juntas. Y sí había como un cariño. O sea, yo sí sentía un cariño de parte de ella hacia mí y de mí hacia ella. Entonces yo lo único que dije fue como, bueno, regálame un abrazo. Nos abrazamos y bueno, ya yo me fui. Cuando salgo es como que ya yo siento la realidad y entonces me pongo a llorar. Y yo como, ay, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Ya yo no vivía con mi mamá, pero pensé en como Claro. darle esa noticia a mi mamá porque mi mamá sabía que yo me había independizado y todo. Entonces como que... Y bueno, entonces yo digo, este es el momento de ver qué hacer con mi vida. Y bueno, dije, hace muchos años, en ese momento, cuando yo estaba en la universidad, teníamos una clase que era con una psicóloga, que hoy en día es mi psicóloga. Y ella nos puso a hacer un proyecto y nos pidió que hiciéramos un negocio de algo que no fuera lo que estábamos estudiando. Yo estaba estudiando en el comercio exterior, que fuera algo distinto. Y yo escogí montar un negocio que se llamaba, le puse Ágora. Agora. Ágora. ¿Ahora o agora? Ágora. Ok. Con G. Ok. Con tilde en la primera A. Y Ágora en la antigua Grecia era conocida como la plaza del pueblo donde se reunían todos los habitantes y empezaban a debatir algún tema. Ok. De hecho, de allí es que proviene el coaching. Del tema de Sócrates, cuando a través de la mayéutica llegaba, se sentaba en la plaza y a través de preguntas empezaba con los habitantes y pues empezaba a debatir un tema. Y la finalidad era que a través de las preguntas las personas encontraran sus propias respuestas.
Que es la base sencilla de lo que es el coaching. Exactamente. Que la gente no lo entiende. Exactamente. Todo es a través de preguntas. Nosotros no damos consejos, sino que las personas a través de las preguntas valiosas que les hacemos empiezan a reflexionar y las respuestas entran dentro de ellos mismos. Entonces, bueno, yo digo, en ese momento yo propuse Ágora en mi clase y yo, esto es lo que me gustaría hacer y que sea algo de escuchar a las personas. En ese momento lo vi así. Cuando ya estoy volviendo a ese momento, al momento de cuando pasa todo lo del banco, yo digo, bueno, puedo empezar por ahí. O sea, como escuchar a las personas. No es tan complejo. Me gusta, lo disfruto hacer. Entonces, eso puede ser un buen inicio. Empecemos por ahí. Mis amistades en general me decían como, ay, Laura, es que tú nos escuchas, tú nos comprendes. Entonces yo decía, bueno, sí. O sea, como que no estoy tan fuera no estoy perdida, no estoy, sí, no soy como estoy... tan fuera de la realidad. Luego, a medida que fue pasando el tiempo y me di cuenta que escuchar sí es muy importante. Pero también es importante acompañar a las personas en sus procesos. O sea, no solamente escucharlos, sino como también tú poder aportarle valor a esa persona. Entonces, a través del coaching, me di cuenta que lo podía hacer. Entonces empecé a investigar. Bueno, ¿qué es el coaching? Hay un montón de coaching, como tú lo dijiste. O sea, hay coach de vida, hay coach ontológico, hay coach holístico. Entonces empecé como a mirar cuál era el que más, a ver el pénsul y a desmenuzarlo como, bueno, cuál es con el que yo me siento más identificada. Y escogí el coaching ontológico. Entonces, el coaching ontológico, bueno, coaching sabemos que es acompañar a las personas en su proceso, y ontológico viene de la palabra ontología, que significa ser. Entonces, el coaching ontológico estudia, bueno, es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, para luego hacer y luego tener. Cuando tú dices la naturaleza del ser, porque eso es un término bastante, que puede ser bastante amplio. Sí. Porque hay muchas cosas implícitas en la naturaleza del ser. ¿Qué se refiere a la naturaleza del ser? La naturaleza del ser está más que todo basado en el autoconocimiento, ¿sí? En el autoconocimiento, en quién eres, en cómo te relacionas contigo mismo, con los demás, con el entorno, pero todo basado en ti, en tu autenticidad, en quién representas, en quién consideras que eres, pero todo descubierto desde una perspectiva muy personal, ¿sí? Para luego, cuando ya te conozcas un poco más y tengas más idea de quién eres, de hacia dónde quieres ir, de cuál es tu propósito, de cómo te sientes, porque también influye mucho. Bueno, en el coaching hay 3 ejes que son fundamentales, que es el cuerpo, que es el vehículo por el cual nos movilizamos, es como lo que nos permite conectar con la vida físicamente. Están las emociones, que es pues cómo nos sentimos ante las situaciones, con nosotros mismos, y el tema del lenguaje, que no solamente describe la realidad, sino que también la crea. Entonces, con estos 3 ejes, más que todo nos enfocamos en el ser, en lo que la persona es, lo que quiere construir, porque el coaching también va mucho en metas, en propósitos, en objetivos que las personas quieran en su vida para poder lograr algo. Y también vamos como desmitificando esas creencias limitantes o eso que las personas tienen ahí de pronto por costumbres, por temas culturales, que no les están permitiendo avanzar en lo que quieren lograr. Ok, pero antes de, bueno, sí, porque ya entramos en lo que es el coach ontológico, ya entramos ahí. Pero vamos a salirnos un poquitico y vamos a meternos a regresar al final de la historia conectando con la carrera. Entonces tú hiciste todo este proceso, estudiaste el método japonés, luego entonces determinaste, dijiste, bueno, esto realmente yo soy buena escuchando, o sea, entendiste en qué estabas, saliste del banco después de 7 años. Tú entras a estudiar en un instituto, me imagino, o haces algo, Buenos Aires, online. en la Universidad de Buenos Exacto, Aires. estudiaste en la Universidad de Buenos Aires. Eso dura normalmente como un año, Sí. es el tiempo que uno se demora estudiando. Pero ahí, ¿qué estaba pasando contigo? Y después, bueno, enganchaste. ¿Qué estaba pasando contigo internamente como ser humano? Enganchaste después en la carrera y cómo empezaste a desarrollarte ahí. Bueno, fíjate que cuando yo quería estudiar el coaching, yo dije, sí, quiero escuchar a las personas. Y siempre el foco estuvo como afuera. Pero cuando empiezas a estudiar coaching te das cuenta que muchas cosas también
o sea, tienen que tocarte primero a ti y las tienes que vivir primero tú para poderlas expresar, para poderlas transmitir a otras personas. Entonces, a medida que empecé a entrar en las clases y empecé a ver como todo el ecosistema, yo dije, wow, yo tengo muchas cosas que hacer primero yo, empezar a trabajar yo, para luego poder ayudar y apoyar a otras personas. Entonces, primero me di cuenta en mi vida personal como que muchos años duré como desde el lado de la víctima, porque eso nos muestra mucho en el coaching. Como desde el lado de la víctima, es que a mí me pasó esto, y es que a mí me pasó lo otro, y es que eso fue porque me lo hicieron. Y el coaching te hace mucho ver para adentro, para ver qué es lo que hay en ti que atrae esas situaciones, o que permite esas situaciones, o que se siente cómoda, incluso aunque te quejes en esas situaciones. Sí, el desequilibrio estable. Exactamente, completamente. Entonces yo dije, bueno, yo ya no soy víctima, yo soy responsable. O sea, pasó esto de pronto en mi vida, o de pronto acepté esto, porque también siento que el coaching te ayuda mucho a conectar contigo internamente y a fortalecer tu amor propio. Entonces te ayuda como a crecer desde adentro, a mirar tu fuerza interior y quién eres. A mí me pasó mucho, Yats, y es que durante muchos años yo tuve el cabello liso. Liso. Mira que yo no soy de cabello liso. No tienes pelo rizado. Rizado. Y me forcé durante más de 10 años a tener el cabello liso porque ese era el estándar, porque es que así me tenía que ver, porque es que así estaba peinada. Si no, estaba despeinada. Entonces, este proceso del cabello lo vengo realizando hace poco, de hecho. Es lo último en lo que he entrado en todo este tema del coaching. Pero es muy, muy simbólico. Es valiosísimo. Ya, y te digo que desde que tengo el cabello así, o sea, me siento más yo que nunca. Y yo no, o sea, yo creo que hay gente que ni siquiera en el banco jamás me vieron con este cabello. Siempre tuve el cabello liso. Siempre tuve el cabello liso. Y yo decía, wow, o sea, todo lo que pasó o todo lo que tuve que pasar para yo poder aceptarme como yo soy, para poder transmitirle a otras personas, aceptarse tal cual como son. Pero ¿cómo voy a predicar o cómo voy a decir algo que yo no he vivido? O sea, y yo me sentí una persona completamente distinta ya. O sea, yo me miraba en el espejo y yo no soy esta. Cuando me veía con el cabello así, yo decía, pero yo no soy esta. Yo no soy esta porque, no, yo soy con el cabello liso. Y me costó un montón verme en el espejo. A veces cuando me veía en el espejo me quedaba mucho tiempo mirándome para tratar de volver. De asimilar lo que estaba viendo, porque yo me sentía dos personas distintas. Es más, yo ahora veo videos míos que yo grabé cuando tenía el cabello liso y lo que estoy grabando ahora, y yo digo, soy dos personas distintas. Pero eras otra persona. Sí, sí. Y todo lo que me ha fortalecido eso es la seguridad también. O sea, ahora con mi cabello siento que soy más yo, auténticamente yo. O sea, y va en coherencia, que eso es algo también muy importante que nos resaltan en el coaching, la coherencia. O sea, entre lo que piensas, lo que sientes y lo que dices. O sea, yo no estaba siendo coherente conmigo misma. O sea, yo no me aceptaba porque no aceptaba mi cabello. Y hoy en día yo me miro y yo digo, ¿cómo es posible que yo tantos años dure haciéndome la plancha, la queratina, los aminoácidos? El dinero que me gasté, Dios mío, porque eso cuesta plata. Es una inversión, no joda, déjame decirte. Yo no sé de eso, pero yo sí sé. Yo sí he escuchado unos cuentos bastante fuertes del pelo. Sí, y como que la confianza que regresó a mí volviendo a tener el cabello así. O sea, ha sido increíble. O sea, eso me recuerda a una amiga, o sea, es un paréntesis, pero está relacionado porque sí, claro. yo voy a un gimnasio donde hablo con mucha gente. Ese gimnasio se ha vuelto como mi recreo del colegio. O sea, cuando tú estabas en el colegio, tú salías al recreo y te relacionabas con todo el mundo. Bueno, es como mi recreo. Y hace poquito estaba hablando con una chica que de hecho la quiero traer aquí al podcast, que ella es doctora y bueno, pasó por un proceso, ya es mayor que tú. Es una mujer de 40 y pico de años. Pero me estaba diciendo que ella en COVID casi se muere. Fuerte. Y después del COVID empezó a tener ese proceso de conocerse, que ese fue el propósito en su vida del COVID. Y justo una de las cosas que le sucedió fue lo que acabas de decir tú, que ella decía, ella tenía el pelo así como el tuyo,
Empezó el pelo rizado, volví a mi pelo rizado, no sé qué, o sea, porque yo era otra persona, me tenía las tetas grandes, me saqué los implantes, o sea, me volví yo otra vez. Y lo poderoso que es hablar desde este soy yo, ¿viste? Te gusta bien y si no, no le pasa nada. Sí, total. Yo siento que es eso. O sea, como humanos a veces, como seres humanos a veces buscamos la validación externa. O sea, Siempre, al sí, principio. al principio. Yo siento que es al principio. A medida principio. que van pasando los años, como que yo siento que he sido más consciente de eso y es como, bueno, lo que tocas decir. O sea, yo soy así, soy rizada. Y si te gusta bien y si no, también. Sí, correcto, no O sea, pasa nada. no Y hay pasa mucha nada. gente que se conecta con eso y hay mucha gente que no y no pasa nada. O sea, estamos hablando no tanto del pelo, porque el pelo es un símbolo. Sí. Estamos hablando de la coherencia, de decir que es lo que tú estabas hablando ahorita, decir, mira, yo soy así, esta es mi forma de ver la vida, ya no tengo por qué ponerme máscaras, ya no Total. tengo por qué tratar de pretender ser una persona que no soy. Mira, yo soy así. Y si te sientes bien conmigo, ahora he descubierto que entre más genuino eres, más conectas. Completamente. Y así también, o sea, como te decía al principio, somos energía. Entonces, a medida que uno se va quitando todas esas capas, todas esas máscaras, y va siendo más tú, conectas con gente que está en la misma que tú. O sea, con gente que está en la misma sintonía, que ve la vida de una manera similar a la tuya, porque pues cada quien tiene sus proyectos, pero te encuentras con gente más auténtica y empiezas a conectar desde lo que eres. Desde lo que eres. Exactamente. Ahora, cuando empezaste la carrera, digamos que ya te graduaste. Sí. Terminaste la Sí, carrera. ya me gradué. No, o sea, vamos a seguir la historia. Entonces, terminaste la carrera en Buenos Aires, te graduaste. Ya estamos hablando de, estudiaste en el SENA, estudiaste después negocios internacionales, después empezaste tu carrera entendiendo de, bueno, yo quiero hacer esto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó de aquí en adelante? O sea, ¿cómo abordas? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos la historia ya después de tener ese título. Vaya el título, como estábamos diciendo en la introducción, porque el título, estudiar una carrera, así lo veo yo hoy en día, es más como, es un requisito dentro del contexto de lo que es la sociedad. Y bueno, y de alguna forma u otra te hace sentir como validado. Los procesos de validación nunca se acaban. Sí. Uno, lo que pasa es que empiezan a migrar. Hay cosas que tú dices, eso ya no me importa. Pero hay veces que uno dice, bueno, mira, es más para ti como profesional, es mucho más válido, entre comillas, que tú digas, no, yo fui a Buenos Aires y estudié esto, que digas, no, es que yo estudié en online y me entregaron un cartón ahí de no sé de dónde. No, de hecho, yo estudié online. Por eso, pero tú me entiendes lo que te quiero decir. Sí, claro, sí te entiendo completamente. Que tú digas, no, estudié ahí en, no sé, en la Universidad de Pepito. Sí, Pero tú dices, no, totalmente. estudié en Buenos Aires, en una universidad que está acreditada y todo este cuento. Y me entregaron mi vaina, bueno. Pero el punto es que ahora, en este punto, ya arrancaste, o sea, después de que pasó toda esta historia, ya arrancaste. ¿Cómo ha venido siendo el proceso ya como profesional en este campo? ¿Y qué has venido haciendo? ¿Cómo es tú? Ya explícanos más de lo que estás haciendo. Bueno, ya cuando ya empiezo el tema del coaching, que ya tengo la certificación, que de hecho no lo estudié aquí en Colombia porque no había una institución avalada a nivel internacional. Fue la única razón por la que no lo estudié aquí. Entonces preferí estudiar en Argentina, que sí me permite ser coach en cualquier parte. ¿Ya? Entonces dije como, bueno, ¿Tiene parece sentido? mucho. Sí, me parece mucho mejor. Y más porque pues tengo proyectados pues no solamente, o sea, yo quisiera llegar a muchos lugares, llegar a mucha gente, porque como te lo decía al principio, yo me siento muy bien pudiendo apoyar los procesos de otras personas y poder acompañarlos. Entonces, bueno, tengo el cartón y empiezo a hacer sesiones 1 a 1 con personas. ¿Aquí en Barranquilla? Sí. ¿O online? En Barranquilla y online, Ok. las dos. Y bueno, empecé a desenvolverme, a conectar con historias reales, más allá de las que tenemos de pronto en clase, que siempre te dan como las directrices, pero cuando te enfrentas a algo real es completamente distinto. Y empiezo como a cultivar esas herramientas yo también para poder desarrollarlas y poder aprender a lidiar las diferentes situaciones que te traen las personas, ¿sí? Porque cada cabeza es un mundo y cada persona tiene sus realidades. Eso también lo explica mucho en el coaching, como el tema del hecho y de la interpretación. O sea, que no es lo mismo. Que, como para aclarar, es cada persona ve las cosas desde su propia realidad que está ligada a su historia. Exactamente. Porque tú puedes poner a dos hermanos que nacieron en la misma casa,
las mismas circunstancias, pero se crean narrativas diferentes los hermanos, cada uno, y les pones un suceso enfrente de ellos y uno te dice, te lo interpreta de una forma y el otro de la otra. Sí, Es lo que están diciendo. completamente. Porque está ligado a su realidad, a lo que ellos interpretan de la realidad que ellos mismos se crearon. Exactamente. Entonces, bueno, empiezo por ese lado. Luego me empiezan a llamar la atención el tema de los talleres o de las charlas grupales. Ok. Entonces, me voy a un café en Barranquilla y en donde llegué por otra razón, porque llegué por un club de dibujo y terminé hablando con la dueña y diciéndole que yo también que me gustaría tener el espacio para hacer un taller, que qué posibilidad había, y me dice ella, claro que sí, los miércoles lo puedes usar, te doy el espacio como en la tarde-noche. Los miércoles normalmente, me dice ella, esto es un espacio de bienestar para la comunidad. Entonces creo que tú podrías entrar. Y yo, maravilloso, me parece bien. Empiezo yo a hacer mis charlas allá gratuitas completamente. Sobre temas, los temas que traté en ese momento fue el cambio como constante en nuestra vida, el tema de la exigencia versus la excelencia, que puede parecer lo mismo, pero son cosas distintas. También hablando un poco acerca de las declaraciones fundamentales de la vida, que eso sí es algo muy del coaching, que pues nos hablan como que hay 6, para mencionarlo rápidamente, como que hay 6 declaraciones que son las que van a estar en tu vida presente a lo largo. Habla un poquito de eso para que la gente lo entienda. Sí, la declaración. Está la declaración del sí, que es la de la aceptación. O sea, en la vida nos va a tocar decir sí muchas veces. Okay. Y aceptar las cosas. Sí, diferenciar la aceptación de la resignación, porque no es lo mismo. Aceptar es hacerte responsable y hacer algo en pro de eso. Y resignarte es echarte a morir y buscar responsabilidad en el otro, no en ti. Entonces, como para dejar este punto claro, la declaración del no, y es la de la negación, que es cuando te toca decir que no, porque no quieres hacer algo o porque simplemente no va con tus ideales o con tus valores. Límites. Exacto, los límites. Muy bien. Está la declaración de no sé, que es la de la ignorancia, cuando reconoces que no sabes algo para poder aprenderlo y amplías tu capacidad de conocimiento. La declaración de la gratitud, el agradecer por todo lo que te pasa, es algo que normalmente en nuestra vida hacemos, por las vivencias y por todo lo que logramos. La declaración del perdón, aprender a perdonar. Y va mucho la declaración del perdón con perdonarnos primero a nosotros mismos para luego poder generar el perdón. Y que al final el perdón es algo que te lo das a ti. Es un regalo para ti, no para el otro, para poder tú avanzar. Entonces, bueno, hice un taller acerca de eso, que fue muy bonito, la verdad. Mis talleres normalmente tienen una parte dinámica, una parte vivencial y otra parte reflexiva. ¿Sí? Como para que haya de todo un poquito, como te lo mencionaba. Para que sean entretenidos. Exacto, para que la gente no se vaya a aburrir, porque si estoy todo el tiempo yo hablando, que tampoco me gusta todo el tiempo estar hablando, yo soy como más dinámica, como te decía, de, bueno, listo, hablo de esto, pero vamos a ponerlo en práctica, vamos a conversarlo con el compañero, vamos a hablar entre todos, porque en comunidad se sana mejor y se sana incluso más bonito, el proceso es más llevadero. Entonces, hacía mis talleres, gracias a Dios me fue muy bien y dije, a mí me gusta esto, entonces voy a seguir organizando, pero pues ya no desde la gratuidad, sino desde... Claro, pero necesitabas tener eso. Exactamente, entonces empiezo a cranear talleres para la comunidad. Entonces, el último taller que hice en comunidad fue con una amiga mía acerca de los límites y fue especialmente para mujeres. Okay. Destinado para mujeres, para aprender a decir que no sin sentir culpa desde las diferentes esferas de la vida, desde la maternidad, porque cuando son madres se siente, bueno, me dice mi amiga porque yo no soy madre, pero se siente como una culpa el tener espacio para ti, o sea, el sacar un espacio el dejar de ser, el dejar de ser tú humana para ti misma y ser siempre la mamá. Exacto, dejar de ser mujer para ser mamá. Exactamente. Desde el plano de la maternidad, desde el plano del trabajo, también porque muchas veces hay clientes que son tóxicos y hay que decirles como, no, ponerles un límite, de no, este no es el horario, este no es el momento, ponerles un límite. Con el entorno, eso incluye amigos, incluye familia, porque a veces la familia intenta también como opinar. Y eso es algo que creo que nos pasa a todos, porque como seres humanos a veces
queremos dar nuestra opinión, aunque no sea solicitada. Eso es muy humano. Exacto, es muy humano. Entonces, como también aprender a poner límites a las personas, en tanto a la familia como a los amigos, y los límites con uno mismo, que son los más importantes y es la base de todo. Porque primero es adentro y luego es afuera. Y si no tienes límites contigo mismo, difícilmente vas a poder establecer límites a otros. Entonces, ese fue uno de los últimos talleres que he hecho en tema de comunidad, y también en el tema de las empresas. Vi como una oportunidad como para desarrollarla en el tema de la productividad, en la gestión del tiempo. Sobre todo me di cuenta que hoy en día hay muchas empresas que trabajan remoto. Uh-huh. Entonces las personas no tienen con quién socializar. Todo el tiempo están en sus casas, todo el tiempo están, y les cuesta a veces separar los horarios de las cosas. Entonces yo dije, bueno, aquí hay como una oportunidad interesante. Vamos al mismo punto, me gusta todo esto y siento que se puede desarrollar en pro de las empresas, no solamente como a los grupos de personas, sino también a las empresas. Entonces también opté como por hacer talleres para empresas. Pero jalando gente, digamos que hay, no sé, 30 empleados remotos, entonces los traes y los pones en un salón. No, en empresas que yo sabía que eran remotas. Pero juntabas a las personas. No, o sea, por decir, mis conocidos. No, yo sé que trabajas remoto. Bueno, ¿cuál es tu empresa? Yo le paso una propuesta. Ya. Pero los talleres los hacías online también o los hacías en persona. Depende. Si de pronto eran remotos, pero todos estaban en Barranquilla, lo hacíamos presencial. Y se venía todo el mundo. Nos reuníamos exacto. Okay. A eso me refiero. Sí, en un espacio de coworking nos reuníamos y le desarrollábamos el tema. O en el caso de que de pronto estuvieran en diferentes partes, lo hacíamos remoto. Okay. ¿Sí? ¿Y sigues trabajando en ese tipo de...? Sí, lo sigo haciendo eso. O sea, estoy con el tema de los grupos, como te explicaba, y con el tema de las empresas. ¿Y one-on-one? ¿Uno a uno? Lo he dejado. Ok, ¿sabes? Que te estás enfocado en la... Me he enfocado en los grupos porque me gusta, me siento como más cómoda. Y sí he dejado como... He seguido con los uno a uno que tenía desde el principio. Claro. Pero no he seguido, o sea, no he buscado como ese lado porque me siento más cómoda con el tema de los grupos. Ok. Ahora, una pregunta. Cuando se habla de coaching, las personas a veces se confunden. Porque, sobre todo con la psicología. Sí. Porque la gente dice, bueno, pero ¿es psicólogo? ¿Eso qué es? Es un psicólogo. ¿Eso qué es? Es un psicólogo. Y como la metodología es similar, en el sentido de que tú te sientas en un consultorio y hablas. Uh-huh. Entonces el cerebro pues ya tiene... Asocia una cosa con la otra y piensa que es un psicólogo. Sí. Pero no es un psicólogo. Un coach es un coach y un psicólogo es un psicólogo. Explica un poquito a la gente. Sí, importantísimo ese punto, ahora que lo dices, porque me ha pasado y me toca aclararlo muchísimo. Sobre todo, explicar que los coaches tenemos... A ver, los coaches trabajamos en dos tiempos. En el tiempo presente, que es donde estás, uh-huh, y en el tiempo futuro, que es para donde quieres ir. Es correcto. ¿Sí? Los psicólogos trabajan todos los tiempos. Ellos trabajan desde el pasado, el presente y el futuro. Entonces ellos trabajan con traumas, patologías, y eso en el coaching no va. Algo que siempre le decía a las personas es como para que aprendan a ¿Pero por metodología o por...? O sea, tú nunca te has... estamos claros. Uh-huh. El coach trabaja presente y futuro. El psicólogo trabaja pasado, presente y futuro. Uh-huh. Ya esas son las dos distinciones principales y eso acarrea un poco de vaina. Sí. Pero digamos que en tu metodología, y tú dijiste, yo que eso con el coach no va, ok. Pero tú en tu forma de manejar tus cosas, no hay momentos donde jalas algo del pasado para poder, o sea, como que te sales un poquito de la metodología para poder orientar a tu sí, coach y paciente, persona con la que trabajas. De hecho, la pregunta clave, como cuando estamos empezando una sesión es, sí, ¿con qué vienes? O sea, ¿qué te sucede? ¿Qué te trae acá? Porque estás aquí. Exacto, ¿qué te trae acá? Y las personas dicen, no, es que yo siento que esto... Normalmente siempre pido que me traigan una situación del pasado para poder aterrizar lo que me están diciendo. Es decir, sí, yo siento que soy una persona desorganizada, que no... Pero ¿cuándo fue la última vez que te sentiste desorganizada? Exactamente. Tráeme un hecho puntual en donde tú me digas eso. O sea, ¿cuándo pasó? ¿Sí? Porque sí es necesario aterrizar las cosas a algo que ya sucedió, algo que ya y si la persona de pronto me dice, no, que esto me viene pasando hace años, bueno, mencióname
como toca decir, La última vez para yo conectar. Para yo poder conectar, sí. Solamente que no ahondo en, de pronto, temas de depresión, de ansiedad, de estrés, porque siento que no es del área que yo, Sí. que yo manejo. Ya. Y de hecho tengo personas, me ha pasado mucho, personas que quieren hacer coaching, pero no están asistiendo a psicología. O sea, no tienen un apoyo psicológico. Y yo... O sea, ¿tú consideras que necesitan ambas? No necesariamente. No necesariamente, pero por ejemplo, si alguien con depresión llega a mí, yo no puedo éticamente atenderlo o llevar una sesión de coaching porque yo sé que su parte psicológica está desbalanceada. Entonces, Ok. ¿cómo empiezo yo a tratar con alguien que yo sé que está desbalanceado? Entonces, ¿quién busca un coach ontológico? Personas que tengan propósitos, que quieran lograr algo, una meta. O sea, no es que yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer en mi vida. He intentado de todo, como me pasó a mí, literalmente. Ya tengo muchos años haciendo lo mismo cuando estaba en el banco. Y yo siento que mi vida todavía como que le falta sentido. Buscaría un coach. En ese momento hubiera buscado un coach. Porque yo siento que mi vida está bien. Yo no tenía ningún problema. Económicamente estaba estable. Pero yo sentía que en mí había como un vacío. Ay, ayúdame a descubrir qué es lo que está pasando. Porque no tengo aparentemente ningún problema que resolver. Entonces, Ok. para saber si alguien es apto para coaching, tiene que tener un propósito. Un Tiene propósito. que tener una meta, algo que quiera lograr y que por alguna razón de la vida no pueda lograr. Pero eso aplica a todos los coaching como tal, a todos los coach. Sí, a todos los tipos, a todas las modalidades de coaching. Exacto. Pero ¿qué diferencia al coach ontológico de los demás en términos de quién te busca o cómo, ¿así me hago entender? Sí. Los casos que tengo puntuales, como a manejarlos a grosso modo, son personas con el sentido de la vida. O sea, que sienten que no tienen un propósito claro, que se sienten como vacíos, que de pronto les falta algo. Personas que en su trabajo quieren lograr como tener más trayectoria, como ascender, y no están pudiendo porque les falta como algo, organización más que todo. ¿Sí? Entonces son personas que sí quieren conseguir algo, pero algo en su ser, en su comportamiento, en sus costumbres, en la manera en cómo ven la vida, no los está dejando avanzar. Que es lo que también miramos mucho en el coaching, como las creencias limitantes, que no son conocidas, o sea, que no las puede ver la persona implicada directamente, y si necesita como un apoyo de otro lado, que te diga, de pronto no será por este lado, o mira cómo te has sentido en esto, qué piensas de esto, porque muchas veces lo que no nos permite avanzar, ni siquiera somos conscientes. O sea, Sí. no somos conscientes. Totalmente. Y a veces las otras personas, es muy claro para los que están afuera, pero no para uno que está en eso. Cuando estás metido en el hueco no ves la salida. El que está arriba viéndolo dice, sí, mira, métete por aquí, haces esto y haces aquello. Exactamente. Y muchas cosas de las que de pronto las personas no pueden avanzar es por eso, porque tienen algo que los está bloqueando, que no saben qué es y que muchas veces viene de costumbres, de hábitos, de situaciones que han venido atravesando a través de los años y no encuentran como una salida. ¿Y qué herramientas utilizas tú ya puntualmente cuando tienes una persona que entra y dice, mira, yo no sé nada, no sé qué hacer con mi vida, estoy bien, tengo todo, pero me siento que no tengo propósito? ¿Cómo trabaja un coach ontológico en ese caso? O sea, lo primero es el autoconocimiento. O sea, yo primero les brindo herramientas en las que ellos puedan saber quiénes son, porque creo que ahí parte todo. O sea, saber quiénes son, saber qué quieren, pero primero conocerse ellos mismos. Entonces, yo tengo de hecho un taller que pienso hacer ahora para final de mes, para principios del otro, que está basado precisamente en autoconocimiento. Es como una combinación entre el Ikigai, que me sirvió un montón a mí, más las declaraciones que vemos en el coaching, más como el coaching trabaja con el presente, traerlo todo al presente. Entonces hice como un mix de herramientas. Y ese es como el primer paso para que tú empieces a conocerte y saber qué quieres para tu vida. Ok. ¿Ya? Entonces, ese es como el abrebocas para que la persona... El primer paso para para que tú te entiendas, o te conozcas. Te conozcas y te entiendas, porque siento que las dos van de la mano. O sea, a veces no entendemos por qué reaccionamos o accionamos de cierta manera. Y bueno, ahora que te digo reacción, me acuerdo de algo muy importante que
que aprendí en el coaching es acerca de accionar y reaccionar. Accionar es cuando tú eres plenamente consciente de lo que estás haciendo y reaccionar es cuando te estás dejando llevar por un evento anterior y como que sí, que impulsivo. que motiva o que es como un detonante que hace que tú... Exactamente. Entonces, primeramente, esta herramienta que diseñé es como para, en todas las áreas de tu vida, poder entenderte y poder mirarte a través de otros ojos, porque también eso pasa o sea, también eso lo podemos ver a través del coaching, que te estás mirando con otros ojos que no son los tuyos. A veces con los ojos de tu papá, a veces con los ojos de tu mamá. O sea, el observador no eres auténticamente tú, sino es otra persona. Entonces, con esta herramienta que te digo, también podemos develar como, bueno, a través de los ojos de quién me estoy viendo. Interesante. ¿Sí? Entonces, bueno, este es un taller que estoy terminando como de hacer unos ajustes y lo tengo pensado hacer virtual precisamente para que pueda llegar a más gente. Oh. Ven acá y una cosita, porque de eso quiero hablar contigo. Después vamos a hablar del taller, tú y yo. Sí. Me interesa eso que estás diciendo a nivel personal. Pero cuando se trata de coaching, todo lo que estás mencionando, que me lo veo muy desde, por decirlo de alguna forma, desde la técnica. ¿Okay? La parte de la fe, la parte del concepto de Dios, todo eso, ¿cómo entra ahí a formar? ¿Cómo está en esa ecuación? Te digo que para mí Dios es el centro de todo. Entonces, de hecho, el año pasado tuve una temporada bastante delicada en mi vida porque estaba en el tema del coaching y a final de año, ponle tú en diciembre, las empresas que normalmente eran mis clientes, todas se fueron de vacaciones. Y fue, o sea, siempre para mí económicamente fue un mes negro. Y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y ahora que mencionas a Dios, lo traigo porque Dios fue el único que me pudo sostener en esos momentos. La energía de Dios. Sí, la energía de Dios, porque yo no veía salidas y yo decía, ¿cómo voy a hacer? Después, bueno, antes de eso había desarrollado otro emprendimiento que era acerca de paletas y de bolis que me pudo como ayudar a sobrellevar la situación. Pero sí me ha pasado y sí me han preguntado mucho dónde queda Dios en el coaching. Si aparentemente pareciera que si haces coaching no necesitas más nada. Sí, porque eso es una creencia limitante. Exactamente. De las personas y de hecho mucha gente piensa que por tú tener todas estas herramientas, incluso lo piensan de los psicólogos, que por tú tener todas estas herramientas o tú por ser una persona que trabaja pues, entendiendo la psiquis humana o los comportamientos de las personas y todo esto, pues que a ti no te pasa nada. Es cierto. Y que tú vives tu vida y que tú eres un, mejor dicho, Buda y tú son lo mismo y nada te afecta. Total. Totalmente cierto, pero no, realmente no. O sea, realmente yo creo que es un complemento. O sea, Dios es un complemento para el coaching. A mí me ha funcionado de esa manera y yo lo he como transmitido de esa manera. No tengo ninguna religión en particular, pero sí creo en Dios. Y sí creo que hay un ser supremo que está ahí y que te acompaña y te sostiene en momentos complejos de tu vida. Entonces yo nunca he separado una cosa de la otra y de hecho, como te digo, pues creo en Dios completamente y abiertamente y siento que es importante tener un equilibrio entre tu lado humano mental como tu lado espiritual. Sí, claro. Entonces, una cosa siento que no es excluyente de la otra. No para nada. Para nada. Sino que podemos llevarlo en la medida de lo posible las dos cosas. Tu fe en lo que quieras tener la fe, porque pues hay un montón de religiones y si por fe de pronto se estigmatiza religiones, pero el tema del coaching puede ir de la mano perfectamente. Es que el coaching, bueno, y te lo comento porque nosotros en Atma Prana, que es como la sombrilla que cobija a este podcast donde estamos, nosotros trabajamos desde el coaching holístico. Y las personas piensan que, lo mismo que te decía ahorita, como que no, estos manes, sí, entonces no pasa nada, no, si nos pasa de todo. Y de hecho, sí hablamos mucho del tema, al contrario.
Lo que pasa es que eres más consciente. Así es. Y la otra cosa es que otra pregunta que nos hacen constantemente es, ¿y ustedes creen en Dios? A mí también. Tú crees en Dios, ven acá, pero esto es de Dios. Claro que es de Dios, todo es de Dios. Todo es de Dios. Porque Dios es todo. Dios está en todo. Dios está en todo. Pero bueno, es normal porque al final del día está sesgado por lo que sucede con las doctrinas religiosas. Y eso no es algo malo, es lo que es. Pero es importante que, y al menos en la parte holística, nosotros también trabajamos con otras herramientas, trabajamos con medicina sagrada, trabajamos con constelaciones familiares, trabajamos que son herramientas que te permiten evidenciar el tema de la energía. Porque una cosa es que tú hables de energía, digamos, pues la mujer tiende a ser más intuitiva que el hombre. Sí. Y a sentir cosas, el hombre tiende a ser más pragmático, práctico. Pero cuando tú te expones a ejercicios o talleres donde tú constantemente estás no manipulando, pero estás trabajando con la energía y se expone y tú la sientes y haces una constelación familiar, por ejemplo, que es un ejercicio no sé si las has hecho. No la he hecho, pero me parecen súper buenas y súper fuertes. Es una también. cosa bellas. Que tú sientes la energía. Sí. Cuando ves lo que pasa en medicina sagrada y ves cómo las personas transmiten, te dices, coño, no es posible que las leyes que esta tierra solo se rija por leyes físicas. Hay algo que va más allá. Totalmente. Que en el concepto de lo que nosotros creemos, al menos, no está tan ligado al dogma de la religión de que Dios es un man que está sentado aquí y entonces Jesús está de este lado y el Espíritu Santo. Okay. Eso es más una caracterización humana de un concepto que no lo puedes entender bien, entonces tratas de humanizarlo para que la otra persona no lo entienda. Igual no estamos invalidando eso tampoco, pero sí desde el principio de que Dios hace parte de todo y que uno pues sencillamente trabaja de la mano de Dios, pero no desde la religión, de la mano de Dios, de tú buscar ayudar al final a la otra persona, porque creo que tú como coach lo que estás buscando es eso. Y me parece muy interesante cuando dijiste al principio cuando hiciste la prueba esta del que se me olvidó Ikigai. Encontraste que eras muy buena escuchando. Y eso es algo que se está perdiendo. Eso es algo totalmente que a los seres humanos nos cuesta escuchar. Y sobre todo personas tan jóvenes como tú. Porque de pronto tú coges una persona más adulta que creció en una sociedad donde no habían tantos celulares y tantas cosas que nos distraen. Pero una persona joven que tú creciste de la mano de los celulares y de la tecnología, que diga, no, es que a mí me gusta sentarme a escuchar y acompañar, eso es otra cosa. Soy un alma vieja. Eres una alma vieja, sin duda. Bueno, no sé si, ¿sabes que ese cuento del alma vieja yo lo tengo un poquito como que, pero porque mucha gente dice ese cuento, no, mierda, es una alma vieja. Yo no sé si era una alma vieja, pero sí definitivamente tienes algo que no es común en jóvenes de 30 años. Sí. Ahora, en el tema de ontología, ¿cómo tú ahora, digamos, en lo que viene de aquí en adelante, cómo vas a continuar o qué continúa de aquí para adelante en lo que tú estás desarrollando? O sea, ¿para dónde vas con esto, con todo esto que estás creando? Porque estás creando algo, estás buscando por dónde meterte. Y eventualmente, como propósito, fíjate que todo el tema ontológico tiene que ver con desde el ser identificar tu propósito, cuál es tu propósito y cómo estás construyendo eso para llegar al lugar donde quieres posicionarte. Porque estás todavía muy joven, todavía falta mucho camino. Sí. Todavía pues veo que eres una mujer muy inteligente, muy capacitada, muy capaz, más que capacitada, que tienes mucha me parece que eres una mujer muy inteligente, o sea, lo puedo ver, la forma como te expresas todo, o sea, puedo ver, es como si estuviera leyéndote. Y sé que y también noto que eres muy fuerte, o sea, que tienes fuerza, que tienes mucha ímpetu. Entonces, eso implica que vas a seguir en este proceso de crecer y que
que estás buscando cada vez más crecer y cada vez más crecer y cada vez más crecer y convertirte en una persona más capacitada para ayudar. Más capacitada no desde la capacitación convencional de la universidad, no, sino más capaz. Total. Con herramientas, con vainas que me permitan a mí ayudar. Entonces, en todo esto, como en todo este sancocho, por ponerlo más coloquial, ¿dónde estás tú ubicada ahí? ¿Y cuál es tu proyecto? ¿Y cómo todo esto se está transformando para crear algo más grande al servicio de la humanidad? Sí, totalmente. Yo, pues, me visiono, por lo menos a corto plazo, estoy trabajando para poder hacer un curso. ¿Sí? Un curso en donde te hablaba de una herramienta que estoy desarrollando, que es para el autoconocimiento. Me gustaría poder como llevarlo a otro nivel y hacer como un curso precisamente para ayudar a la gente más a conectar consigo mismo para poder encontrar su propósito en las diferentes áreas de la vida. ¿Sí? Okay. Es como el curso que estoy tratando de... Diseñando. Exacto, que estoy diseñando ahora. También me veo en auditorios grandes, o sea, hablando para muchas personas, llevándole como mi historia, porque mi historia es la que me ha traído aquí, realmente. O sea, todo lo que he vivido, todo lo que me impulsó a estar en el área del coaching y poder transformar vidas, que es lo que a mí me gusta, poder seguir transformando vidas y poder seguir acompañando los procesos de las personas. Me gusta el tema de grupos, entonces me veo como enseñando, porque también me gusta mucho enseñar. Entonces, no solamente quedarme yo con la información y poder de pronto acompañar a las personas que lleguen a mí, sino poder llevarlo a otros niveles. Okay. Como poder llevar el conocimiento y no quedarme solamente con él, sino también poder pasárselo a otras personas. Ok. Sí. En ese orden de ideas, la parte, digamos que la parte, yo veo que lo tuyo es, o sea, lo que tú haces, ayuda mucho a una persona desde el pragmatismo o desde la practicidad, o sea, mira, vamos a hacer las cosas así. Desde lo práctico. Sí, desde lo práctico, como que bueno, vamos a hacer las cosas así. Y la parte emocional, entonces, cuando se atraviesa, ¿cómo la manejas? ¿Sí me voy a entender? O sea, cuando en alguna situación está inmiscuida la parte emocional. Sí, porque digamos, tú me decías ahorita, si una persona viene con una depresión, yo no me siento capacitada para ayudarlo, sino que cómo tú con las herramientas que trabajas en el coach ontológico puedes ayudar a estas personas o cómo lo manejas, en este caso, cuando el componente emocional está tan arraigado. Porque una cosa es que yo esté perdido y diga, ven acá, yo te voy a contratar a ti para que tú me ayudes a entender mi propósito, para que me conectes para que me ayudes a autoconocerme. Muy desde de la practicidad, vamos a hacer estos ejercicios, vamos a hacer estas dinámicas, vamos a hacer esto. Y ahí que, es que yo no sabía que yo tenía estas habilidades, yo no sabía que tenía esto, yo de pronto no lo había ignorado, lo había visto así, bueno. Y tú me haces un mapa claro, de mira, basado en todo esto que hiciste, esto es lo que se alinea contigo para que tú puedas seguir en tu crecimiento. Muy práctico. Pero cuando viene la parte emocional, que está tan arraigada, y entonces la falta de propósito está conectada con muchas cosas emocionales, ¿cómo lo manejas ahí en ese caso? Bueno, como te había dicho, el tema de la psicología me parece supremamente importante. O sea, cuando las personas, yo veo que no están completamente, bueno, uno nunca está equilibrado al 100%, nunca. Solo que en coaching nosotros trabajamos con personas sanas. Ok. ¿Sí? O sea... Pero define sana, para no sesgar. Sí. O sea, personas sanas, es decir, personas que emocionalmente estén medianamente estables, porque, como te digo, nunca vamos a estar al 100%, pero que sean conscientes de las decisiones que están tomando en su vida. Ok. ¿Sí? O sea, yo trabajo con personas conscientes. Y a veces, en algunas ocasiones, cuando las personas están pasando por esto que me mencionas de depresión, ansiedad, estrés, no están completamente conscientes de la situación en la que están. Normalmente no lo están, incluso cuando están bajo la depresión. Entonces, para mí sí es muy importante, por eso cuando digo personas sanas, que las personas estén conscientes, porque vamos a tomar decisiones, o sea, vamos a accionar, con lo que tú vas de la parte muy práctica. Y yo necesito que las personas estén conscientes de que esas decisiones que van a tomar van a impactar en su vida
y van a tener consecuencias. Ujú. Entonces sí necesito que las personas estén con conciencia para poder. La parte emocional siempre va a estar, porque somos seres humanos. Seres emocionales, somos sí, seres correcto. emocionales. Y de hecho las emociones están en la parte de los ejes en los que yo también me manejo. Solamente que la salvedad es como que siempre estén muy conscientes. Que es complejo, porque yo sé que es muy complejo que alguien esté consciente todo el tiempo, pero sí que tenga un grado de conciencia de lo que está haciendo, porque estoy trabajando con personas que quieren lograr algo en su vida o que se están proyectando hacia algo más. Entonces sí necesito que tengan un nivel de conciencia y de que todo lo que vamos a hacer te va a impactar. Todo esto tiene un Correcto. resultado. Correcto. Entonces si yo veo que no estás al 100, yo digo, ¿sabes qué? Mejor. Vamos a manejarlo. Puedes estar en psicología y puedes estar conmigo. Sí, pero no Ok. lo haría solo yo porque siento que es algo irresponsable. Pero esto es muy sensato. Esto es muy sensato desde tu punto de vista. Te voy a hacer 2 preguntas más antes de cerrar. La primera es, ¿qué tips o qué consejos le puedes dar a las personas que están viendo este podcast desde tu punto de vista, desde tu experiencia, desde el coaching ontológico, para que la persona se pueda encontrar consigo misma o alinearse con ese propósito para seguir? Bueno, a mí me funcionó mucho el hacer una lista con todas las cosas positivas mías. Sacar, porque es que muchas veces es muy fácil ver lo positivo en la otra persona. O sea, como lo bueno que tienen las otras personas. Bueno, para algunas personas, no para todos. Pero a veces creo que es muy complejo y lo que le pasa a muchas personas es que no pueden ver lo bonito que hay en ellas. ¿Sí? Entonces creo que es parte también de encontrarse uno mismo, es que tengo bueno, que hago bien, o esto que yo tengo que va muy relacionado con el Ikigai, cómo esto puedo extrapolarlo o cómo esto lo puedo desarrollar más en mi vida para sentirme más cómoda conmigo misma. O sea, cómo hacer una lista de qué me gusta hacer, en qué soy bueno, y vas a empezar a ver cosas de ti que de pronto conscientemente no lo hacías. ¿Sí? A veces muchas personas, hay tareas que yo a veces les pongo a mis amistades cuando me dicen como de, oye, me está pasando esto, pero no me coaches, sino dime algo ahí como para avanzar ya, no quedarme en el pedazo. Y yo, bueno, está bien, puedes. Entonces a veces les pongo tareitas y a veces es como eso. Algo muy simple es hacer una lista con las cosas que te gustan, con lo que te gusta hacer, con lo que te sientes cómoda. Personas en tu vida también, que creo que son un ejercicio muy importante y que hace poquito, personalmente, bueno, hace poquito, sí, hace unos meses, como que estaba haciendo esa limpieza en mi vida, que también siento que es importante, porque a medida que la vida va avanzando, tú vas cambiando, somos seres cambiantes todo el tiempo. Y hay gente que ya no pertenece a la vibra que tienes ahora, a la energía que tienes ahora, a la persona que estás construyendo ahora. Entonces, un tip que también podría ser importante es como empezar a ver esas personas cercanas en tu vida y estas personas, ¿cómo te sientes con ellas? O sea, ¿qué los vincula todavía? O sea, ¿qué de pronto todavía te conecta con esa persona? ¿Por qué? Porque a mí personalmente me ha servido como a darme cuenta que a veces las cosas no fluyen con alguien, pero es porque ya no está en la misma energía que yo. Entonces, como que eso ya... Pero después que identificas, entonces, porque eso es un ejercicio de identificación, entonces, como tú dices, bueno, a partir de esta identificación, ahora hago esto para saber cómo me alineo con mi propósito. O sea, ¿cómo vendría siendo la transición ahí? Bueno, cuando ya sabes que te gusta, Ajá, exacto. cuando ya sabes, y bueno, a mí me gusta escuchar a las personas, entonces busco áreas, a mí me funciona así, en donde yo pueda ejercer eso, donde yo pueda escuchar a las personas. Yo encontré el coaching, que era una manera de poder escuchar a la gente. La psicología también es una manera de escuchar a la gente. Entonces, ver dónde puedes, vamos a lo mismo, a la practicidad, dónde puedes accionar eso que te gusta. Esa es la palabra que estábamos. Esto es lo que quería encontrar en la conversación. Era la persona, ok, primero identifica. Exactamente. Y después lo accione. Exactamente. Porque ahí es donde nos perdemos, las personas, donde las personas se pierden, Sí, donde no sí. hay acción. Porque Exactamente. la acción, o sea, la identificación sin acción es igual a nada. Sí. Y muchas veces pasa eso, yo lo veo mucho.
en personas que en procesos donde tú los estás ayudando con entrenamientos emocionales identifican muchas cosas. Los talleres ayudan a identificar cosas. Totalmente. Pero después no hacen nada, no pasa nada. Entonces no hay cambios. Y tú lo que quieres es... Tú quieres impactar positivamente la vida de una persona. Tú lo quieres hacer. Sí, Laura total. Navarro quiere hacer eso. Sí. Ahora, una pregunta que me causa curiosidad. Tú eres una pelada que te ves joven. Te lo estoy Sí. diciendo desde que arrancamos el tema. Sí. Y yo me imagino que en tu proceso has encontrado o has tenido que estar ligada con personas que son mayores que tú. Uf. Entonces, y me imagino que te cuestionan. Sí. ¿Cómo lidias con eso? Me pasa un montón con personas mayores que yo y con personas escépticas. O sea, pueden ser de la edad mía, pero son escépticas. Entonces, sí, a un principio me pasaba mucho que yo quería defender mi punto. Que yo quería, no, es que esto es así, es que el coaching es esto, yo estudié y este es mi cartón. Sí, al principio. Válido, válido. Es así, antes lo veía así. Pero ya después de un tiempo es como, alguien me dice, no, porque, o sea, te digo que he tenido gente de todas las edades, no solamente los mayores. Y he tenido más haters de la edad Personas mía. Sí. que no te compaginan contigo, que te odian, haters. Sí, o sea, que son de mi edad. Y son completamente escépticos y dicen, no, eso no sirve para nada. Y yo es como, bueno, sí. Cada quien tiene su pensamiento. Te invalidan desde su propio proceso de Exacto, validación yo le interna. digo, yo Porque cada te ven quien- que tú no... Por lo que yo te decía ahorita también, pues, pienso yo, pues no sé, porque como te ven una pelada que normalmente tú no ves un pelado de 30 años haciendo No, lo que tú estás haciendo. totalmente. Te ven avanzada. Dicen, no joder, esta vieja está en otro nivel. Pero como ellos no están en ese nivel, es mucho más fácil Sí. cogerte de la pierna y tirarte Sí, para abajo. Sí, o sea, y de hecho, ahora que dices eso, me acordé hace poquito que vi un video de la mejor amiga de mi hermana. Ella está en Alemania y está, bueno, el video, yo le coloqué una frase que me vino a la mente ahora, porque le decía como, las personas no ven tus capacidades, sino sus limitaciones. Y la gente siempre te va a hablar de sus límites. Y si uno se pone... Yo creo que también eso va muy importante en a quién escuchas. O sea, yo he aprendido en este proceso, porque antes no era así, a quién escuchar y a quién no. O sea, hay personas que te van a hablar desde los límites, desde lo que ellos no pudieron lograr, desde lo que ellos nunca se atreverían a hacer. Y si tú los escuchas, te vas a hundir. O sea, te vas a hundir porque es que ese no es el camino. Y el hecho de que ellos no lo hayan logrado o ni siquiera lo hayan intentado, porque muchas veces ni siquiera lo han intentado, no significa que tú tengas que escucharlos. Entonces, he aprendido como también lo que te decía, como a depurar el sistema mío, todo mi entorno. Y no es que todo el mundo está en la misma que yo, no es que todo el mundo piense igual que yo, pero sí que entiendan el sentido que tiene para mí esto, la importancia, y que si de pronto no están de acuerdo, pues está bien, no tenemos que estar de acuerdo Sí, en todo. exacto. Es completamente entendible. Solo que al punto de invalidar algo, No. no, porque yo no lo hago. Yo respeto mucho las ideologías de los demás y espero ese mismo respeto. Y si no lo veo, pues yo lo que hago es, ok, esta persona no va a estar en mi círculo cercano porque yo no me voy a estar desgastando. Y aparte, no tanto por desgastarme, sino porque la energía, que es lo que yo te decía, somos energía y yo no voy a estar dándole mi energía a alguien que realmente no es recíproco y que solamente me quiere hacer sentir mal por sus limitaciones propias. Totalmente. Entonces, sí, es como algo que últimamente ya no me afecta como me afectaba antes, que yo te decía que tenía que demostrar que yo sí sabía. Claro, porque ya tú estás entendiendo, estás viendo las cosas desde otra perspectiva. Y estás Exactamente. entendiendo que al final del día no... La persona que más necesita tu validación eres tú misma. Completamente. Entonces ahí cambia todo. Totalmente. Empiezas a actuar de otra forma. Ahora, finalmente, ¿qué le dirías a las personas? O sea, ¿en qué punto de la vida le dirías a las personas, ven y trabaja conmigo? O sea, ¿qué le quieres decir a esas personas que pueden llegar a ser personas que pueden trabajar contigo? ¿En qué punto están ellos y cómo tú los invitas a que vengan y se sienten contigo? Personas que sientan que a ver, pues que yo siento que esa pregunta es como muy profunda porque voy a tener muchas respuestas. Bueno, Pero digamos personas que sientan que... voy a estructurar mejor la idea. Nosotros somos seres cambiantes. Todo el tiempo estamos cambiando.
Y muchas veces en medio de esos cambios sentimos que estamos perdidos porque ya no nos reconocemos dentro de lo que estamos viviendo. Entonces, personas que de pronto estén pasando por ese momento de su vida en el que sientan que las cosas no están encajando, que de pronto sienten que ya no resuenan con los mismos espacios, ni siquiera con lo mismo que hacen en todos los aspectos de su vida, de pronto tomarse el tiempo de decir, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? Y que de pronto esa invitación de pensar un poco más allá y de ver que somos seres que todo el tiempo estamos buscando como un sentido a la vida, poder conectar todo eso que sienten y todo eso que llega a su mente, porque a mí también me pasó, llegan muchas preguntas que no tienen respuestas, de pronto buscar a mí para poderos ayudar como a encontrar ese camino y a poder como encaminar, que muchas veces las personas creen que están mal por querer cambiar todo en su vida. Y no es que estén mal, es que somos seres cambiantes. Y es válido cambiar de opinión, es válido cambiar de dirección las veces que sea necesario. Y como no quedarse en eso de, no, es que yo llevo 30 años haciendo lo mismo. Pero te vas a calar 30 años más haciendo lo mismo, o sea, no importa si tienes 30, no importa si tienes 15, no importa si tienes 40, no importa si tienes 50, lo importante es que sentiste algo que dentro de ti no está igual, que está cambiando y que vale la pena escucharse. O sea, vale la pena escucharse y hacer algo al respecto. Excelente. Ahora, ¿cómo hace la gente para encontrarte? Bueno, en redes sociales aparezco como Laura Fan. Fan es mi segundo apellido. Fan, F-A-N-G. ok, Fan. Fan que es de colmillo. No. Pero eso es lo que significa o en sea, inglés. en inglés sí, pero no. O sea, sí es en inglés, pero pues es un apellido chino. Oh. ¿Ya? Porque mi abuelo, el que te contaba que te mencioné, mi bisabuelo era chino. Se vino para Bueno, tú acá. tienes por ahí tu chinito Yo tengo embolatado. así como los ojos un poquito arrancaditos, pero un poquito. Sí, por allá lejos, pero sí los tienes, sí los tienes. Sí, entonces, bueno, ese es mi segundo apellido, Fan. Entonces me pueden encontrar como laurafan.coach. Laurafan.coach. Tanto en Instagram como en TikTok. Muchísimas gracias. A ti. Me encantó conocerte, conversar contigo. Muy enriquecedor. Es lo que me llevo. Y la verdad, bravo. Te aplaudo porque entiendo. O sea, yo tuve 30 años y no me veía, no me sentía como veo que tú te sientes hoy. Y eso me parece admirable. Ver una persona joven que está tan clara en muchas cosas y que tiene mucha certeza de hacia dónde va con su vida. Así que bacanísimo. Ay, gracias, Jats. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, seguimos entre blanco y negro.